estamos, chicas y chicos de la Pre? Bienvenidas y bienvenidos, yo soy Dante y estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Chicas y chicos, ya estamos aquí listos para empezar el programa del día de hoy. Perdón, Dante, estaba concentrada con un tema de numerología. Leía sobre el significado que tienen los números de mi cumpleaños. La numerología es muy interesante, Majo, pero carece de base científica. Hay que aprender a interpretar el significado de los números basándonos en la evidencia. Claro, Dante, sí, pero es que los temas metafísicos de los números y las probabilidades son muy cautivadoras. A veces pareciera que nada está echado al azar, ¿no? Está bien, Majo, te entiendo. Es bueno ser curioso. Después de todo, los números y las probabilidades están en todos lados. En el DNI, en el número de celular, en nuestra dirección, en el número que marca la balanza, por ejemplo, cuando compramos fruta, en la cantidad de litros de las sustancias, en fin. Todo lo que vemos lo podemos cuantificar. Sucede lo mismo con la probabilidad. Por ejemplo, hallar un auto que nos lleve a nuestro destino. Encontrar a alguien en casa cuando llegamos. Coger un fruto en buenas condiciones de entre las ramas de un árbol, etc. Dante, pero todo eso funciona con las cosas que se ven. No solo con eso. ¿Recuerdas el programa del átomo, el modelo cuántico y la estructura atómica? El número atómico de protones que presenta el átomo podemos ubicarlo en la tabla periódica. Vimos que la energía de los átomos se encuentra en los electrones. Estas partículas son las que se encuentran en la envoltura, que por el movimiento y la velocidad con la que se mueven, forman una nube electrónica. Aproximadamente ocupan el 99,9% del volumen total del átomo. ¿Cómo se manifiestan los electrones en la vida diaria? ¿Podemos saber la posición de los electrones en la nube? Los electrones están en toda la materia. Forman parte de su estructura. Gracias a los electrones se realizan una infinidad de reacciones químicas para obtener nuevas sustancias e incluso nosotros mismos somos productos de estas reacciones, tanto para movernos como para leer, hablar, caminar, respirar, digerir, formar compuestos o moléculas. En fin, el origen mismo de la vida lo debemos a las reacciones químicas en las cuales se transfieren electrones. También se encuentran en la electricidad. Por ejemplo, ningún artefacto eléctrico ni electrónico funcionará sin los electrones, si estas partículas no fluyeran en esos sistemas. Por eso, algunos científicos como Schrödinger proponen identificar sus características y su posición por medio de las órbitas. Entonces, si podemos conocer la posición de un electrón en la nube, por lo menos su probabilidad, podemos asignarle características propias al electrón, como ponerle números a los que llamaremos números cuánticos. Los números cuánticos son aquellos que nos permiten explicar las características del electrón y su distribución en el átomo. Por ejemplo, tenemos el número cuántico principal, el número cuántico secundario, el número cuántico magnético y el número cuántico del spin. Todos ellos van a determinar el nivel de energía del electrón, la forma del orbital donde se encuentra, su orientación y cómo gira en el átomo. El número cuántico principal es la distancia probable en la que se encuentra el electrón con relación al núcleo, por lo que determina el tamaño del orbital mediante un nivel o capa. Estos niveles son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En letras K, L, M, N, O, P, Q. En el nivel 1 corresponde 2 electrones. En el nivel 2, 8 electrones. En el tercer nivel, 18 electrones. En el cuarto y quinto nivel, 32. En el sexto nivel, 18. Y en el séptimo nivel, 8 electrones. Habrá mayor energía cuando más alejado del núcleo se encuentre el electrón. En cambio, cuando esté más cerca, la energía será menor. Estos niveles guardan relación con la tabla periódica, ya que los periodos que se encuentran en las filas no son otra cosa que los mismos niveles. No lo olviden. Entonces, lo que viene es el número cuántico secundario o del momento angular, ¿verdad, Dante? Cierto. El número cuántico secundario va a indicarnos la forma del orbital donde se encuentra el electrón y se determinan las subcapas o subniveles que hay dentro del nivel en la que se ubica el electrón,
cuyo símbolo es L. A estos 4 valores, del 0 al 3, les corresponden las subcapas y orbitales que menciona acertadamente: la S, la P, la D y la F, que hace referencia a la mnemotecnia, sopa de fideos. Tiene su base en el nombre técnico de Sharp, principal, difusa y fundamental. Estas admiten S, 2 electrones, P, 6 electrones, D, 10 electrones y F, 14 electrones. Nos vamos a una pausa, así que no se muevan, por favor. Chicas y chicos de la Pre Aprendo en Casa, ¿qué les parece esta mnemotecnia? Somos promo del futuro. Fenomenal, Dante. Pero antes de que se me vaya de la cabeza, dime si las subcapas están en los niveles y cómo estos guardan relación. Eran 7 niveles y, a ver, un momentito, aquí lo anoté. Ya. Con 2, 8, 18, 32, 18 y 8 electrones respectivamente. Bien, ahora pongamos las subcapas con los valores que toma el número cuántico secundario, es decir, 0, 1, 2 y 3, o S, P, D y F. Ahora, el primer nivel posee solo 2 electrones como máximo. ¿Qué número cuántico secundario llegaría al número de sus electrones del nivel 1? El 0, el Sharp, con sus 2 electrones. En el segundo nivel, para llegar a 8, sería la subcapa de S con sus 2 electrones y la subcapa P con sus 6 electrones. En el tercer nivel, las subcapas S, P y D con 2, 6 y 10 electrones respectivamente. En el cuarto y quinto nivel, las subcapas S, P, D y F. Pero F con sus 14 electrones. En el sexto nivel, S, P y D. Y finalmente, en el séptimo nivel, S y P. ¡Asu! ¡Tanto nivel! Ya parece estacionamiento de centro comercial. Si observan la dinámica, acabamos de hacer la regla del serrucho. Esta nos indica la forma como debemos distribuir los electrones de cada orbital según el nivel de energía. Ahora, al número cuántico magnético lo identificamos con una M y una L como su subíndice. Esto nos indica la orientación del orbital alrededor del núcleo, según los ejes X, Y y Z, y el campo magnético que lo provoca. En un orbital, recuerden, solo se admiten 2 electrones. Sus valores estarán en relación con el número cuántico secundario, por lo que el número cuántico magnético, o ML, es igual al valor negativo de la subcapa, es decir, menos L, que pasa por el 0 hasta su valor positivo de su subcapa, más L. Veamos el siguiente cuadro. Las subcapas 0, 1, 2 y 3, O, S, P, D, F, el Somos Promo del futuro, tienen orbitales. Por ejemplo, DS, su orbital es el 0, o el mismo S. La subcapa P, o 1, tiene 3 orbitales, el menos 1, 0 y más 1, o P, X, P, Y y PZ, según su orientación a los ejes. La subcapa D, o 2, tiene como orbitales a menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Y en la subcapa F, sus orbitales menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Además, Sharp o S acepta como máximo 2 electrones. El principal o P acepta 6. Difusa o D, 10. Y la fundamental o F, 14 electrones. Ahora, la cantidad de orbitales para S es solo un orbital. Para P, 3 orbitales. 5 orbitales para D y 7 orbitales para F.
El número de orbitales será la mitad de la cantidad de electrones que poseen las subcapas. Para complementar ese tema, se suele usar la notación cuántica. Aquí la podemos observar. Por ejemplo, el 4p5 se lee nivel 4, subcapa P, que contiene 5 electrones. Esto es muy importante tenerlo presente al momento de seguir la ruta de la distribución electrónica. Y ahora viene el último número cuántico, se trata del spin. El spin es el giro que realiza el electrón sobre su propio eje imaginario. Claro, como hay dos en un mismo orbital, uno de ellos gira en sentido antihorario y el otro lo hace en sentido horario. Al que gira en sentido antihorario lo señalamos con una flecha hacia arriba y con el valor de +1/2. En cambio, al electrón que gira en sentido horario lo señalamos con una flecha hacia abajo y con spin negativo, es decir, -1/2. ¡Excelente! Finalmente, no olviden que existen 3 tipos de orbitales. El orbital lleno o apareado, que es cuando los 2 electrones de spin diferentes están presentes. Un orbital semilleno o desapareado, en el que solo se encuentra el spin positivo. Y el orbital vacío, en el que no hay electrones. Y para distribuir a los electrones se tiene en cuenta la ley de Hund, la cual indica que para la distribución de los electrones en los orbitales, primero se les debe colocar de uno en cada orbital desocupado con spin positivo. Luego se completan los electrones con spin negativo para lograr su apareamiento. A ver, Dante, si tengo esta notación cuántica 3p4, donde 3 es el nivel y p como subnivel, presenta 3 tipos de orbitales, el px, py y pz, o -1, 0, +1 respectivamente. ¿Estará bien la distribución de los electrones que hice en los orbitales? A ver, primero debemos colocar el spin positivo en cada orbital de P y luego completar con electrones de spin negativo. ¿Algo así? Bien, ahora sí. Nada mejor que terminar con spin. Hola de nuevo. Para afianzar lo desarrollado hasta el momento, ya tengo la primera situación. Veamos. En el siguiente cuadro se muestra la representación de algunos orbitales. Con dichos datos, obtén los números cuánticos del último electrón en distribuirse del átomo del sodio, oxígeno, manganeso, respectivamente. Y responde, ¿es verdadero o falso afirmar sobre el último electrón? 1. En los últimos 3 átomos, el último electrón pertenece al mismo nivel. 2. Por lo menos en uno de los átomos, el electrón tiene ms igual -1/2. 3. La suma total de los subniveles que lo conforman es 4. 4. En el manganeso, el electrón presenta N igual 3, L igual 2, Ml igual 0, Ms igual -1/2. Este ejercicio será un pequeño resumen de lo hecho hasta el momento. Separaremos las 3 notaciones, el 3s1 del sodio, 2p4 del oxígeno y 3d5 del manganeso. Ahora, en la notación 3s1, 3 es el nivel, entonces n es igual a 3. S es el número cuántico secundario, entonces L es igual a S y vale 0. Y posee solo un electrón a distribuir. Ahora vamos con el número cuántico magnético, el Ml. Para ello nos remitimos al resumen y S solo tiene un orbital, el mismo S o 0, entonces distribuimos el único electrón en dicho orbital, el Ml, igual a 0, con el spin positivo hacia arriba, es decir, Ms es igual a +1/2.
Sigamos con la segunda notación. N es 2, L es P o la principal y vale 1. Hay 4 electrones para distribuir en P. Distribuimos los 4 electrones en los 3 orbitales P. En números nos referimos al orbital menos 1, orbital 0 y el orbital más 1. Entonces, primero distribuimos un electrón en el orbital menos 1, el otro electrón en el 0, luego el tercer electrón al más 1 y volvemos al menos 1 para colocar el último electrón. Llegó hasta el orbital menos 1, entonces ml igual menos 1. La flecha cayó hacia abajo en el último electrón en distribuirse. Por lo tanto, su ms es menos 1/2 con spin negativo. Y ahora, tu turno, Majo. El nivel es 3, entonces n es igual a 3. L es igual a 2 porque el subnivel D equivale a 2. Y hay 5 electrones a distribuir en los 5 orbitales de la difusa. Es decir, de 1 en 1 pasando desde el menos 2, menos 1, 0, más 1 hasta el más 2. Como vemos, quedó en este último. Entonces, su número cuántico magnético o ml sería igual a más 2. Su spin sería más 1/2 porque la flecha quedó hacia arriba. ¡Estupendo! Ahora, llevemos los resultados a la tabla para responder las afirmaciones. Entonces, para la notación del sodio en 3s1, sus números cuánticos son N3, L0, ML0 y MS más 1/2. Para el último electrón distribuido del oxígeno de notación 2p4, su número cuántico es N2L1, Ml-1 y su spin menos 1/2. Para el electrón de manganeso, cuya notación es 3d5, su N es 3L2, Ml más 2 y su Ms es más 1/2. Con toda esa información, respondamos los enunciados. En los 3 átomos, el último electrón pertenece al mismo nivel. Falso. El nivel es, pero el del oxígeno llega hasta el nivel 2. Por lo menos en uno de los átomos, el electrón tiene spin menos 1/2. Verdadero. El número cuántico del spin del electrón del oxígeno tiene valor menos 1/2. La suma total de los subniveles en los que se ubican los electrones es 4. Falso. En el sodio el subnivel es 0. En el oxígeno la subcapa es 1. Y en el manganeso L es 2. Sumado todo da 3. En el manganeso el electrón presenta N3, L2, Ml0 y Ms menos 1/2. Falso. Para el último electrón del manganeso su número cuántico es 3. 2 más 2 y más 1/2. ¡Excelente! Ahora otro ejercicio para las y los estudiantes de la Pre Aprendo en Casa. ¿Cómo anda el chat, Majo? Hay actividad, Dante. Seguro que van a participar, como suelen hacerlo pues en todos los programas. Moisés, profesor de Ciencia y Tecnología, realiza un experimento para demostrar la formación de sales al unir un metal con un ácido. También quiere conocer si sus estudiantes han aprendido el tema de números cuánticos, para lo cual coloca en el matraz un metal cuyo número cuántico de su último electrón distribuido es 3, 2, más 2, menos 1/2. Y luego agrega ácido clorhídrico. Se observa de inmediato en la reacción la liberación del gas y por consiguiente la formación de la sal. ¿Cuál fue el metal que se usó para la obtención de la sal? ¿Magnesio? ¿Plomo? ¿Hierro? ¿O zinc? Bien, lo haremos juntos. Primero necesitamos los números cuánticos y la regla del serrucho, que servirán para el desarrollo. Si tenemos los números cuánticos 3, 2, más 2, menos 1/2 del último electrón de un átomo, encontramos que su nivel es 3, es decir, N igual a 3, y subnivel L es 2, y 2 es D.
su orbital, el más 2, y su spin de menos un medio. En la difusa, ubicamos el electrón en su orbital desde el menos 2, menos 1, 0, más 1 hasta el más 2. El número cuántico magnético debe ser más 2. Sería en el último orbital. Entonces, la flecha puede quedar bien para arriba o para abajo. A ver, Dante. El ms es menos un medio, es decir, spin negativo para abajo. Y si contamos las flechas hasta llegar al más 2 del orbital y spin menos un medio, hay 10 electrones. Por lo tanto, el subnivel D tendrá 10 electrones. Ahí se encuentra el último electrón. Y para saber cuántos electrones forma el átomo, debemos distribuir los electrones hasta llegar a 3 de 10. Además, este átomo es neutro, por lo que los protones son iguales al número de electrones e iguales al número atómico. El pez, claro. A ver, y así sabremos de qué elemento químico se trata. ¡Fantástico, Dante! ¡Mis respetos! Entonces, debemos realizar la distribución electrónica siguiendo la regla del serrucho hasta llegar a la notación cuántica de 3 de 10. Perfecto, Majo. Pero desde el inicio. Ajá, vamos. 1s, 2, 2s, 2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10, luego... Espera, no te emociones, Majo. Ya llegaste al 3 de 10. Ahora, cuenta cuántos electrones hay. Ya. Sumo los electrones. 2 más 2, más 6, más 2, más 6, más 2, más 10, nos da 30 electrones. Por lo tanto, el número atómico del átomo es 30 y el elemento, según las alternativas, se trataría del 5. Sí, estuvo interesante el ejercicio, Dante. Así es. Bien, ya para despedirnos, les tenemos un reto para que lo resuelvan en casa. Los números cuánticos nos ayudan a determinar la distribución de un electrón en el átomo. ¿Cuál es la que pertenece al último electrón del yodo si sabemos que su número atómico es 53? A, 5, 1, 0, menos un medio. B, 4, 2, más 1, más un medio. C, 5, 0, más 1, menos un medio. D, 5, 2, menos 1, más un medio. Muy bien, chicas y chicos, futuras cachimbas y cachimbos, hoy estuvieron geniales. No olviden guardar todas sus notas sobre la experiencia de hoy. Si buscan practicar más, ingresen a nuestra plataforma web porque encontrarán todo lo que vimos en el programa de hoy. Incluso más retos. Hasta el próximo programa. Nos vemos pronto.